Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar hoy la primera tutoría de la asignatura de precálculo, ¿verdad? De la sección 1300 de Juticalpa. Bueno, en la forma que vamos a trabajar, les recomiendo revisen el aula virtual, lo que es la programación didáctica. Las formas de evaluación que vamos a tener son tres. El trabajo en grupo, en equipos de trabajo, tareas en equipos de trabajo, que esa es la que vale más puntos porque hay más trabajo, ¿verdad? Hay más tareas asignadas. Eh, el cuestionario en línea individual, que ese se hace cada 2 semanas. El primer cuestionario en línea va a ser la próxima tutoría, ¿verdad? Dentro de 15 días. Y unos pequeños foros, ¿verdad? Foro de debate, que eso vale 2 puntos a cada uno. Entonces, ese es un acumulativo, suman 10, ¿verdad? Entonces, lo que es foros, el total son 5 foros, 10 puntos en total. 60 puntos de trabajos en equipo de trabajo de la guía, ¿verdad? Guías de ejercicio. Son 60 puntos, 5 trabajos de 12 puntos cada uno y 3 exámenes en línea individuales que suman 30 puntos porque vale 10 puntos cada uno. Esa es la forma de evaluación. Los foros solo vale 2 puntos cada foro, pero como son 5, suman 10. Muchos, entonces, no descuiden lo que es foro de debate, ¿verdad? Porque eso se les pueden ayudar al final, ¿verdad? Entonces son 10 puntos por todo. Tienen que hacer 3 participaciones dentro de ese foro de debate, ¿verdad? Para que les pueda dar los 2 puntos. Y debidamente documentado, pero esto lo menciono, pero les recomiendo que ustedes revisen la programación didáctica y está detallado. Bien. Entonces, esperando que no haya interrupciones, estamos en esta modalidad desde la casa, ¿verdad? Donde vivo. A veces se hagan ruidos, he buscado mejor lugar, ¿verdad? Pero tratando, pero a veces uno no puede, esperando que no haya interrupciones de vecinos, ¿verdad? Cosas que es normal porque no es una institución, no es la residencia, ¿verdad? No es un local de la universidad y estamos, entonces, y esperando que no haya problemas de conexión también. Bueno, entonces, básicamente es eso. Ahora, las consultas me pueden escribir a la consulta, mejor que me lo hagan por el número personal, no al grupo, ¿verdad? Y agradezco, no sé quién, Lisbeth, creo que vi el nombre. Lisbeth hizo el grupo. Entonces vamos a trabajar con ese grupo. Lo que sí recomiendo es que el grupo, solo para información, porque se llena, ¿verdad? No, tal vez solo más que todo información académica. Bueno, no soy el administrador, pero me hubiera hecho difícil armarlo, armarlo porque no tenía los contactos, aunque escribí, pero bueno, entonces me vamos a aprovechar que la compañera Lisbeth lo hizo el grupo, pero sí recomiendo de que solo para información importante de académica, porque se llena y a veces se pierde, se llenan así de comentarios distintos de la clase, entonces puede perder información importante, ¿verdad? Bien, están matriculados como 36 alumnos, 37 o 38.
Hay conectados 26. Ahora, las tutorías en línea son cada 15 días, ¿verdad? Entonces, como no tengo el Zoom, como el Zoom que manejo es gratuito, vamos a, dura 40 minutos, entonces cada 40 minutos al terminar esta sesión a la 1:40, entonces vuelven a entrar con el mismo link. 6 minutos después, esa es la forma como vamos a trabajar. Porque no, bueno, es el gratuito el que estoy manejando, ¿verdad? No, si la universidad y los cupos de la universidad se saturan muy rápido. Nunca he podido usar que la plataforma de la universidad, el Zoom, porque hay muy pocos cupos para tantos maestros que somos, ¿verdad? Que bueno, otra cosa, hoy voy a dar la tutoría de los temas del primer parcial. ¿Le pido, por favor, que el micrófono lo apaguen, ¿verdad? Para mientras estamos en tutoría, para que no haya interrupción. Por favor, hay un micrófono encendido, les pido desactivarlo. Rubén Díaz, este balón para la ubicación de Stones, la pelota para Kyle Walker hace un par de días. Sí, les pido porque esto me retrasa. Por favor, los micrófonos. Esta tercia de jugadores que están en el terreno de juego. Esta pelota se... Miren, les pido por favor los micrófonos los tengan en silencio porque esto me retrasa con la tutoría al silenciar. Entonces perdemos tiempo, tengo que salirme de cuando esté compartiendo pantalla, entonces tengan cuidado con los micrófonos. Los grupos de trabajo, como por la cantidad de alumnos que hay, vamos a dejar los grupos de 5 personas como máximo. Entonces recomiendo grupos de trabajo, bueno, podría dejar individual, pero yo sé que siempre van a trabajar en grupo, entonces lo vamos a dejar 5 personas. Como máximo la cantidad de grupos de trabajo, las tareas, que es lo que más puntaje se evalúa, ¿verdad? Y es lo donde hay más ejercicio. Bueno, ahora que tal vez me puede, Lisbeth, después se comunica conmigo, después para tal vez me puede también poner como administrador en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que se haya control o me gustaría hablar con ella después, ¿verdad? Con Lisbeth, no sé si está presente, sí. Sí, sí, por favor. Entonces después, fuera de clase, ya como a las 5, después de las 5, tal vez puede comunicar conmigo para... Y sí, le agradezco porque yo no hubiera podido contactar todos los integrantes, los números a esta fecha, ¿verdad? Pero me gustaría hablar para ponernos de acuerdo tal vez me puede poner como administrador, ¿verdad? También en el grupo. Bien, ahora recomiendo este parcial que lo aprovechen, lo que vamos a ver hoy, que es lo que entra en el primer examen individual, ¿verdad? El examen individual se hace en 1 hora, lo pongo fuera de la tutoría. Tutoría vamos a tener siempre. Ustedes pueden revisar la programación didáctica, o sea que temas, yo doy clases todas las visitas hasta la 5ª, excepto la 6ª, porque ya la 6ª es la evaluación final, entonces ahí solo es el repaso que doy para el examen del segundo, del último, el tercer parcial individual. Bueno, no sé si hay más preguntas. Vamos a comenzar, ¿verdad?
Si no hay más preguntas. Entonces, Lick, sí, buenas tardes. ¿Los grupos los va a formar usted o los formamos nosotros? no, mejor fórmenlos por afinidad. Fórmenlos ustedes. 5 personas de máximo. Ahora, si alguien porque tiene problemas que no va, máximo de 5 personas, ¿verdad? Entre más grupos, entre más personas, mejor es para que se apoyen, ¿no? Bien. Bueno. Dando ciertos problemas. Bien. Entonces la clase es precálculo. El segundo PAC 2021, CRAE de Juticalpa. Entonces, progresiones aritméticas e interés simple. Entonces, este es el primer tema. Entonces, una sucesión, es decir, una lista de números ordenados. Una sucesión se dice que es una progresión aritmética si la diferencia entre cualquier término y el anterior es la misma a lo largo de toda la sucesión. La diferencia algebraica entre cada término y el anterior se denomina diferencia común. Se denota por la letra D. Ejemplo, tenemos esta sucesión de números 2, 5, 8, 11, 14 hasta infinito. Entonces la diferencia común se va a encontrar restando, ya sea el segundo término menos el primer término, o ya sea el tercero menos el anterior o el cuarto menos el anterior. Es decir, pero como los dos primeros usamos, la diferencia común va a ser la resta, el segundo menos el primer término. Ese es lo primero, lo que debemos encontrar cuando nos dan una progresión aritmética. Entonces, esta sucesión de números, entonces restamos el segundo término menos el primero. 5 menos 2 es igual a 3. Esa es la diferencia común. Inciso B. Tenemos 250, 248, 246, 244, infinito hasta 202. Esta es otra sucesión, otra progresión aritmética. Entonces, la diferencia común va a estar dada por la resta del segundo término menos el primer término. 248 menos 250, esto es negativo 2. Observen. O sea, que si la sucesión, los números van creciendo, la diferencia común D va a ser un número positivo, porque siempre es el segundo término menos el primero. Y si la sucesión, la progresión aritmética, van descendiendo los números, su diferencia común va a ser negativo. Entonces, ¿por qué es el segundo término menos el primer término? Porque dice la diferencia entre cada término y el anterior. Entonces, o sea, tenemos que entre dos números, el que esté más adelante menos el anterior. Es decir, el segundo menos el primero es lo que yo hago para hacer estos cálculos. Entonces, sí, deben tener cuidado, ¿verdad? De que fijarse bien de que si la sucesión aumenta, la diferencia común va a ser positiva. Y si disminuye, la diferencia común es negativa, porque al ser descendente la progresión aritmética, la resta del segundo menos el primer término va a dar un número negativo. Esto como primer paso. Ahora, el enésimo término. El enésimo término de una progresión aritmética está dada por esta fórmula. T sub n, que equivale el término enésimo, es igual a más paréntesis, dentro del paréntesis, n-1 por d.
que es la diferencia común, ¿verdad? Donde A es el primer término de la progresión aritmética, es la sigla de progresión aritmética PA. N es el número de términos que se busca, y D la diferencia de cada término y el anterior en la progresión aritmética. PA es progresión aritmética. Ejemplo 1. Nos dicen, dada la sucesión 1, 5, 9, 13 de infinito, inciso A, calcule el 15º término. Inciso B, calcule el n-ésimo término. Entonces, solución A. Solución del inciso A. Nos piden hallar el 15º término de esa progresión aritmética. Entonces, primero identificamos, vamos a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Pero tenemos que identificar cuál es A. A es el primer término. A es 1, porque el primer término es 1 acá, ¿verdad? N igual a 15, porque nos están pidiendo el 15º término. Es decir, N es igual a 15. Y la diferencia común va a ser 5 menos 1, es decir, el segundo menos el primer término, que da 4 positivo, porque va creciendo, ¿verdad? Entonces sustituimos en la fórmula estos valores. T sub n, entonces ponemos, como es el 15º término, sería T sub 15 igual a A, que es 1, más paréntesis n menos 1, que sería 15 menos 1, por la diferencia común que nos dio 4. Entonces tenemos que resolver dentro del paréntesis, 15 menos 1 da 14. Entonces nos queda 1 más 14 por 4, 1 más 56, y esto es igual a 57. Entonces ustedes pueden comprobar, aquí es de sustituir valores dentro de esta fórmula, una fórmula importante que deben tomar en cuenta para una progresión aritmética, es decir, hallar el n-ésimo término de una progresión aritmética. Vamos a aplicar esta fórmula. Y aquí nos da, este es el primer ejemplo que nos da 57. Disculpen que... Disculpen, me está dando problemas la señal. Bien, estamos por acá, ¿verdad? Ahora, el problema anterior en el inciso, este es el inciso A, el inciso B nos pide hallar el n-ésimo término. El inciso B, ¿verdad? Que está en la siguiente diapositiva. Entonces, para hallar el n-ésimo término, identificamos primero cuál es A. A es el primer término de la sucesión, que es 1, el mismo del inciso anterior. N es igual a N, porque nos piden el enésimo término, no nos dan un valor, sino que N término, ya que se pide el enésimo término. Y D es el mismo, es la diferencia, ¿verdad? El segundo menos el primer término, que da 4. Entonces, sustituyendo en la fórmula, tenemos que T sub N va a ser igual a 1, es decir, A, que es 1, más N menos 1, como N no nos dan un valor, sino que nos dicen el N término, se va a quedar así, ¿verdad? En N menos 1 por D, que es 4. Entonces aquí multiplicamos, ¿verdad? El paréntesis, cada término dentro del paréntesis por 4.
4 por n es 4n. 4 por menos 1 es negativo 4. Negativo 4. Luego, como aquí hay dos términos, dos constantes, 1 y menos 4, y un término con variable, entonces vamos a sumar entre sí los términos constantes porque son semejantes. 1 menos 4 va a dar, bueno, aquí solo cambio de posición, pero se puede hacer de una vez. 1 menos 4 da negativo 3. Entonces el resultado T sub n va a ser igual 4n menos 3. Esto es una operación algebraica, ¿verdad? Entonces va a quedar un término con variable. T sub n va a quedar en función de n, ¿verdad? 4n menos 3. Ejemplo 2. Dada la sucesión. Ahora, si hay algo que no está claro al momento de explicarme, pueden interrumpir y yo retrocedo, ¿verdad? En el mismo momento me pueden interrumpir, ¿verdad? Dick, Diga. con lo que dijo el ejercicio anterior de donde solo se cambian, es correcto, donde se cambian solo el lugar de números, ¿se puede hacer directamente o Sí. sí es necesario hacerlo? No, se puede hacer directamente. Gracias, Lick. Sí, este se puede, o sea que puede saltar este paso perfectamente. Bien. Ejemplo 2. Dada la sucesión 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5, entonces nos piden calcular el décimo término, inciso A, inciso B, el 25º término. Solución A. Entonces identificamos A es igual a 3, ¿verdad? Que es el primer término. N es igual a 10 porque nos piden el décimo término. Y D va a ser la resta del segundo menos el primer término porque observen va descendiendo, entonces va a ser un valor, va a dar un resultado negativo, la diferencia común de menos 2. Sustituyendo en la fórmula tenemos que T sub 10 va a ser igual, nos sustituye es A más N menos 1 por D. Sustituimos A es 3 más N menos 1, es decir, 10 menos 1 por D, que es menos 2. Entonces, primero desarrollamos dentro del paréntesis. Esto nos queda 9, ¿verdad? 3 más 9 por menos 2 va a ser igual 3 menos 18. Esto es igual a negativo 15. 3 menos 18, negativo 15. Es decir, el término décimo de esa progresión aritmética es negativo 15. Ahora, solución B. Para la solución B, si A va a ser 3, ¿verdad? Pero lo identifico acá solo para... que es el mismo del anterior, ¿verdad? A es 3. N va a ser 25, porque en el inciso B nos piden hallar el 25º término, es decir, 25. La diferencia común es la misma, 1 menos 3, que es menos 2, es decir, el segundo menos el primer término, negativo 2. Sustituyendo en la fórmula, tenemos, es decir, en esta fórmula, ¿verdad? Sustituyendo en la fórmula, tenemos T es 25, es decir, término 25 va a ser igual a A, que es 3, más paréntesis, dentro de paréntesis, N menos 1, es decir, 25 menos 1, por la diferencia común, que es menos 2. Desarrollando aquí, restando primero a esto, 25 menos 1 nos queda 24. 24 por menos 2, es decir, me queda 3 más 24 por menos 2, 3 menos 48. El término 25 es igual a negativo 45, que salió de restar 3 menos 48, es igual a menos 45. Lick, Ajá. el anterior, en el ejercicio anterior, una duda. En este. Sí, correcto. Ahí en el 10 menos 1 que está en el paréntesis, ¿de dónde sacó el menos 1? ¿O de dónde lo obtuvo? De la fórmula. De esta fórmula.
Ah, siempre tiene que ir el -1 ahí. Sí, el -1 es una constante porque está dentro de la fórmula. Ah, ok, gracias. Ok. Bien. Teorema 1. Dice, la suma de n términos de la suma de los de n de los primeros n términos de una progresión aritmética va a estar dada por esta nueva fórmula. Ojo, deben tener cuidado qué es lo que les pide el problema, porque si les dice el término enésimo, es de la fórmula Tn, y aquí le dice la suma de los primeros n términos. Entonces, este es otro teorema, entonces este se calcula por esta fórmula, que significa suma de los primeros n términos, va a ser igual a n sobre 2 multiplicado por 2a más, dentro del corchete 2a, más n menos 1 multiplicado por d. La diferencia común. Ejemplo, nos pide calcule la suma de los primeros 20 términos de la progresión 2, 5, 8, 11 y 14. En vez de comas, aquí se pone más, ¿verdad? Pero es válido también. Puede estar mostrado así, ¿verdad? La progresión aritmética. Entonces, ¿cómo nos pide los primeros 20 términos? Identificamos n es igual a 20, a, que es el primer término, igual a 2, y d va a ser la diferencia del segundo menos el primer término, que es 3. Sustituimos esos valores en la fórmula. Entonces, en esta fórmula de acá, sustituimos suma de los primeros 20 términos, que es lo que nos pide el ejercicio, va a ser igual 20 sobre 2 multiplicado en un corchete 2a, es decir, 2 por a, que es 2 también, ¿verdad? En este caso es el mismo valor. Coinciden, pero pudo haber, porque aquí es 2 el primero, más n menos 1, es decir, n es 20 menos 1, que es constante de la fórmula, multiplicado por t, que es 3, ¿verdad? Bien. Desarrollando, primero desarrollamos lo que está dentro del paréntesis, más interno, ¿verdad? 20 menos 1 es 19, 2 por 2 es 4. Y luego operamos, ¿verdad? Dentro del corchete sería 4 más 19 por 3, 19 por 3 da 57. 4 más 57 da 61. Y 10, salió de dividir 20 entre 2 fuera del corchete, ¿verdad? Entonces, ya cuando hemos desarrollado todo lo dentro del corchete, multiplicamos 10 por 61. Ese sub 20 es 610, es decir, que la suma de los primeros 20 términos de esa progresión aritmética es 610. Entonces, es de sustituir en esta fórmula, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado qué es lo que le piden. Si aquí nos piden la suma de los primeros 20 términos, es decir, la fórmula que contiene S sub n, esa es la que hay que aplicar. Entonces aquí nos piden hallar la suma de los primeros 37 términos de la progresión aritmética 6,2 menos 2 menos 6. Entonces observen que es una progresión aritmética que va descendiendo. Entonces nos piden la suma de los primeros 37 términos. Bien, entonces identificamos n es igual a 37 porque es lo que nos pide, ¿verdad? La suma de los primeros 37 términos. A, el primer término, que es 6. La diferencia común, que es la resta del segundo menos el primer término, que da un valor negativo. Recuerden que es el segundo menos el primero, porque como va descendiendo, la diferencia común debe dar un valor negativo. Sustituimos esos valores. Siempre en la progresión aritmética se va a restar el segundo proporcional. El segundo con el primero, sí. Primero el segundo en la resta y se le resta el primero. Deben tener cuidado. Siempre. Okay, gracias. Siempre. Y como esta va descendiendo, da un número negativo, ¿verdad?
Cuando va aumentando, da un positivo al hacer esa resta. Sustituimos, ¿verdad? En esta fórmula, dice S sub n sobre 2 por 2a más n menos 1 por d, ¿verdad? Entonces, ustedes verifican, sería n sobre 2, que es 37 sobre 2, corchete 2 por a, que sería 2 por 6, más n menos 1, es decir, 37 menos 1, porque menos 1 es constante en la fórmula, por d, que es negativo 4. Entonces resolvemos dentro, ¿verdad? Vamos resolviendo los paréntesis internos, 37 menos 1, 36. 2 por 6 va a 12, queda aquí dentro 12 más 36 por menos 4. Y afuera 37 entre 2 me da 18.5. Bueno, entonces vamos operando aquí adentro, quedaría 18.5 fuera del corchete, 12 menos 36 por menos 4 dan negativo 144, 12 menos 144 menos 132. Esta multiplicación me da negativo 2442, es decir, la respuesta, la suma de los primeros 37 términos de esta progresión aritmética indicada es negativo 2442, porque como van quedando solo negativos, entonces la mayoría de valores, entonces da un valor negativo. Entonces, esa es la solución, ¿verdad? Entonces aquí es de aplicar correctamente las fórmulas y evaluar correctamente los valores dentro de esa fórmula, ¿no? Bien. Interés simple. Valor después de t años. Interés simple, entonces el valor después de t años está dado por la fórmula P más T por I, donde I es igual a P por R sobre 100, es decir, P es la cantidad invertida, R es el porcentaje de interés y es el monto de interés simple a pagar. Ejemplo 5, interés simple. Se invierte una suma de $2,000 con interés simple a una tasa de interés anual del 12%. Calcule el valor después de 6 años. Aquí falta, T es el tiempo, ¿verdad? T es el tiempo. Entonces, primero, antes de aplicar esta primera fórmula, vamos a sacar el monto del interés al año. Sería I igual 2,000, que es el monto de dinero que nos están indicando, por 12 sobre 100, que es el interés, ¿verdad? 12% sobre 100. Se pasa a tasa. Se divide entre 100. 2,000 por 12 es $240 el interés simple a pagar cada año. Ya teniendo esta cantidad, el valor de la inversión después de 6 años va a estar dada por, sustituyendo acá el pago, sería 2,000, el monto que nos dan, más 6, el que es el número de años, por 240. 2,000 más 6 por 240 equivale a 2,000 más 1,440. Esto es igual a $3,440. Entonces, este es el interés simple, que el interés simple es una aplicación de una progresión aritmética. Es un interés que en realidad en los bancos no lo aplican, ¿verdad? Porque eso no es ganancia, ¿verdad? Pero que, para ejemplos didácticos, es una especie de, tal vez entre amigos, ¿verdad? Entre familiares se puede cobrar un interés, o generalmente el interés es cero, ¿verdad? Entre amigos. Por lo menos en mi experiencia personal con familiares y amigos. Bueno, otro ejemplo de progresión aritmética es la depreciación de activos fijos, como ser equipo y maquinaria, depreciación que cada año se le resta al valor del activo una cantidad fija a su valor de compra. Ese es otro ejemplo de interés simple, es decir, que va restando una cantidad anualmente. Entonces el activo va quedando un valor cada año, restándole una cantidad, ya va teniendo un valor. Ese es un ejemplo de una progresión aritmética. Bueno,
Nos vamos a quedar acá porque ya nos está sacando el... entran en 6 minutos, ¿verdad? No, en 6 minutos volvemos a entrar. Lo voy a escribir en el grupo de WhatsApp. Nos vemos a las 1:42, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces vuelven a entrar con la misma Link. vuelven a entrar a la 1:42.